Hola amigos, ¿dificultad para entender los intervalos y las semirectas? Para eso estoy yo aquí. Bienvenido al Club de los Errores. Tenemos aquí una tabla y tú tienes que completarla. Antes de hacer esa tabla tenemos unos conocimientos previos. Por ejemplo, cuando tenemos el signo de mayor o menor indistintamente, en la representación en la recta la pondremos con un circulito, un cerito. Por otra parte, en el intervalo lo representaremos con un... Sin embargo, si tenemos el signo menor o mayor indistintamente con el igual, que es esta línea que se pone aquí debajo, quiere decir que en la representación gráfica lo tenemos que poner con un punto gordito y en el intervalo tenemos que ponerlo con un corchete. Por otra parte, el infinito siempre va a ser un paréntesis. Eso va a ser siempre. Una vez que tenemos ya estas cosas claras, vamos a ir completando la tabla. Lo primero que tenemos es el intervalo de -3 a 3, con corchetes. Si es con corchete, quiere decir que va a ser en la representación de la recta, punto gordo en un intervalo, porque tenemos dos números y el intervalo es este de aquí, que iría desde -3 a 3. La denominación verbal sería todos los números comprendidos entre -3 y 3, ambos incluidos. Y por último, para poner la desigualdad, tendríamos que poner que la x está comprendida entre los números mayores o iguales que -3 y menores o iguales que 3. Iguales porque tenemos un corchete. Cuando tenemos aquí un intervalo, es decir, un trozo de recta, la x está en el medio. Entonces ya podríamos rellenar el primer apartado. Vamos con el segundo. Nos dicen números mayores que 2. Solamente nos dan un dato, un número, que es el 2. En la desigualdad sería la x es mayor que 2, porque nos dice que son solo números mayores, el 2 no estaría incluido. Por tanto, como no tenemos el igual en la representación de la recta, tendríamos que poner un circulito. Y como solo tenemos un número, quiere decir que va a ser una semirrecta. O sea, sería desde este punto, que es el 2, todo esto, hasta el infinito. El intervalo sería de 2 abierto porque no tenemos el igual y tenemos un cerito, hasta el infinito, que hemos dicho que es siempre abierto. ¿De acuerdo? El tercer caso, el ejercicio nos dice que la x está comprendida entre -3 y 2. Como tenemos dos valores, estamos ante un intervalo, es decir, un trocito de recta. La representación gráfica tendríamos el -3, un punto gordo porque tenemos el igual, y el 2, un puntito abierto porque no tenemos el igual. Sería este trozo de aquí, es decir, un intervalo, un trocito de recta. El intervalo ponemos aquí abajo, sería de -3 cerrado, es decir, corchete, porque es punto gordo y tenemos el igual, hasta el 2 abierto porque no tenemos el igual y es puntito, es un cerito. Y la descripción verbal sería mayores o iguales que -3 y menores que 2. ¿De acuerdo? En el siguiente elemento de la tabla nos dan una recta y nos dan un punto, un cerito de -3 y un punto gordo a 6. Por lo tanto, la descripción verbal sería todos los números mayores que -3, no iguales, solamente mayores porque tenemos un cerito, y menores o iguales que 6 porque tenemos el punto gordo. El intervalo sería, por consiguiente, -3 con paréntesis porque es un cerito, a 6 corchete porque es un punto gordo, es decir, el 6 sí que entraría. Y la desigualdad sería, como es un intervalo, la x tiene que estar en medio. La x sería mayor que -3 y menor o igual que 6. ¿Nos queda claro?
Y por último tenemos el intervalo que nos daba el ejercicio, menos infinito, 4 cerrado. La descripción verbal sería números menores que 4. En la representación gráfica tendríamos aquí la gráfica y tenemos solo un número. Si tenemos solo un número quiere decir que es una semirrecta. Entonces aquí tenemos el número 4 con un punto gordo porque tenemos un corchete y los números son menores que 4, es decir, irían hacia la izquierda hasta llegar al menos infinito. La desigualdad sería, como solamente tenemos un número, la x sería menor o igual, porque tenemos el corchete, que 4. Y con esto ya podemos rellenar esta tabla y nos quedaría de la siguiente forma. ¿Te ha parecido muy difícil? Pues te recuerdo que es un ejercicio típico de examen. Hazme comentarios sobre qué tema te gustaría que hiciera más vídeos. Sígueme, dale al like y por supuesto, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.